Bienvenidos a un episodio especial de Emily Podcast y en esta ocasión el equipo de producción completo dijo que teníamos que abarcar este tema con profesionales en el área y expertos que de alguna manera u otra puedan aclarar todo eso que venimos escuchando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y a mí me preocupó bastante porque he visto muchos mitos en las redes sociales y sobre todo en Twitter y haciendo memes, cuando realmente es importante conocer que esto, como dije en un momento, no es algo que es de ahora y también apaciguar un poco la ansiedad social que existe de que esto tal vez se pueda convertir en una tercera guerra mundial. Yo no soy experta, yo simplemente estoy aquí para hacer preguntas y por supuesto traigo conmigo voy a presentar primero a quien fue mi profesor en la universidad. Le recuerdo con mucho cariño porque, y lo voy a decir profe, me arriesgo a decirlo, al profesor Laureano de la Cruz. Es el mejor profesor que he tenido en la Pucamaima de estudios generales. Ahí me estoy cuidando en salud, profe, yo. Ahí me estoy cuidando. Con nosotros se encuentra el profesor Laureano de la Cruz, quien es egresado de la carrera de Trabajo Social, con maestría en Administración Escolar de UTESA, presidente del Colegio del Trabajo Social de las Islas Baleares en el periodo del 2006 al 2010 y coordinador del programa de radio de Estudios Generales y Humanidades, Titua Radio, desde su fundación en el 2016. Actualmente es profesor de la Escuela de Humanidades de Pucamaima, Santiago, desde el 2011 y director de Estudios Generales desde el 2018, Campus Santiago. Y con nosotros también se encuentra otro experto, quien es el señor David Álvarez, doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y actual vicerrector de Investigación e Innovación de la Pucamaima y licenciado en Filosofía de esta misma universidad. Bienvenidos a ambos. Bienvenida Emily, bienvenido Laureano, bienvenido Jason, si se puede mencionar también. Sí, hay también parte de nuestro equipo que está brindándonos soporte, porque realmente esto ocurre de que un día nos levantamos con las noticias y entre Jason y yo estábamos comentando que esto era algo que teníamos que aclarar, porque entre nosotros mismos que tenemos acceso, que buscamos información, existían dudas. Entonces, tal vez en esa población que no está en el diario en esto, yo entiendo que es justo aclarar y apaciguar un poco. Entonces, hablando del conflicto geopolítico que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, que realmente yo entiendo que estamos todos involucrados de alguna manera u otra, yo quiero saber cómo surge y desde cuándo vienen estas olas de conflicto entre estos dos países. Pues si quieres te doy una mini introducción y después dejo, para el plato fuerte, pues te dejo al doctor David Álvarez. Mira, fundamentalmente hay dos factores. Un primer factor es un factor de choque de nacionalismos y eso hunde sus orígenes en el siglo XIX y no tenemos tiempo para arrancar del siglo XIX hasta ahora, pero que se sepa que llega hasta ahí. Evidentemente que hay unas grandes referencias como son la Segunda Guerra Mundial y otra segunda gran referencia que habría que mencionar, que es la Guerra de los Balcanes de principios de los años 90, que no hay que pasarla por alto. Y después está lo voy a decir así para que nos entendamos todos, está una mala digestión de la Guerra Fría. Esa mala digestión en el este. Fíjense, por mencionar un dato que creo que fue ayer, y corríjanme si eso no fue ayer, unas declaraciones de Putin advirtiendo, por ejemplo, a Suecia de que cuidado con acercarse a la OTAN, porque todo lo que implique meterse con la OTAN respecto a las antiguas fronteras del extinto bloque del Pacto de Varsovia puede implicar el mismo trato que se le está dando a Ucrania. Y después, y eso enlaza con la segunda causa que estoy mencionando, una cuestión de geopolítica. Rusia, la heredera de la Rusia de todos los zares, la extinta Unión Soviética, está por recuperar el terreno que perdió con la caída del muro de Berlín. Entonces, más allá de temas económicos y negociaciones secretas que puede haber por debajo de la mesa, las dos grandes causas, o mejor dicho, los dos bloques de causas son los que acabo de mencionar, por hacerlo de manera ágil y breve. Pues entonces déjenme intervenir de una vez y aprovechar lo que dice Laureano y avanzar. Tanto Ucrania como Rusia tienen una misma matriz cultural. Es más, mucho del núcleo de la cultura rusa está en Ucrania. O sea, es un tema delicado y eso sí que viene mucho antes del 19. Viene de toda la Edad Media y todo ese proyecto y los procesos que ocurrieron. Número uno. Número dos. Muchos de los países, sobre todo los que
fueron parte de la Unión Soviética, que no fueron los de la Europa del Este, como Polonia, Hungría, Rumanía, sino lo que eran como Bielorrusia, Ucrania y otros, sus fronteras y sus identidades fueron dibujadas casi a calco con una mano, como ocurrió en el Medio Oriente, cuando se fueron los ingleses ahí, tiraron una frontera que eran rayas largas, y esto es Irak, esto es lo otro, y dividieron países. Entonces, Ucrania existe como nación, como Estado-nación, no hace más de 20 o 30 años. Y es un país enorme, creo que es el segundo de tamaño en Europa. Para que se haga una idea, si usted ve la península ibérica, que tiene a España y a Portugal, Andorra es poca cosa, pero súmele Andorra también, Ucrania es casi del tamaño de toda la península ibérica, porque tiene unos 600.000 kilómetros cuadrados. España, corrígeme Laureano, es como 500.000 de kilómetros cuadrados, Portugal un chin ahí y otro más chin todavía Andorra. Tú sumas todo eso y el tamaño de Ucrania. Creo que Francia solamente es más grande que Ucrania en Europa. Y no es el primer problema después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Lo que mencionaba Laureano es muy importante. Yugoslavia fue despedazado en una guerra intestina con una participación activa de la OTAN, incluso sin permiso de la ONU, a tal punto que se planteó llevar a la OTAN y a muchos de sus países a un tribunal internacional por crímenes de guerra, porque bombardearon Belgrado, crearon crearon naciones como Kosovo. El caso de Kosovo es vis a vis lo mismo que Ucrania, pero cambiando los actores. Por lo tanto, la moralidad de Estados Unidos, sobre todo de hablar de ese tema, yo la pongo muy en duda. Eso no quita que es un claro acto de agresión contra un país soberano, tenga 20 años, tenga 1000 años, es un país soberano. Los motivos más ocultos de Rusia y de Putin es no permitir que en Ucrania se instale la OTAN y se instale armamento apuntando hacia Rusia. Lo mismo que ocurrió con Cuba, ¿se acuerdan? En el año 62, que la Unión Soviética instaló cohetes en Cuba, prácticamente en la garganta de Estados Unidos, y Estados Unidos dijo que no podía permitir eso. El mismo argumento está utilizando a Putin. Yo no puedo permitir que en Ucrania haya armamento apuntando hacia Rusia. Por lo tanto, Ucrania no puede ser parte de la OTAN. Sería permitir que la OTAN llegara al cuello mismo de Rusia. Y ha habido en Ucrania gobiernos de todo tipo, unos prorrusos, otros pro-occidentales, y han estado jugando con eso. Este presidente, que de profesión es un cómico, eso mismo un cómico, no lo estoy diciendo como crítica política, es que es un cómico, vive de eso. Incluso él se hizo famoso por un programa de televisión donde él hacía humor haciendo el papel de presidente. Ahora es el presidente y no está haciendo humor, sino es todo un drama lo que está provocando. Tomen en cuenta eso. Yo no creo personalmente, bueno, la OTAN no se va a meter en eso. Incluso el pobre presidente está diciendo ahora me han dejado solo. Bueno, te han dejado solo porque la OTAN no se puede meter. Si se mete, no puede haber en este conflicto un enfrentamiento entre soldados de la OTAN o aviones de la OTAN o tanques de la OTAN y de Rusia. Porque si eso ocurre, a partir de ahí no hay límite. Es decir, a partir de ahí Sí, por favor. A pesar de esto, vimos recientemente que Estados Unidos decide que sí puede enviar un recurso militar a este conflicto, y tengo entendido que tiene un valor de $350 millones. ¿Esto no sería, como usted dice, un catalizador? No. Ahí hay un matiz importante. Esas tropas se envían a los países limítrofes que sí son miembros de pleno derecho de la propia OTAN. Ucrania más bien era candidata a entrar a la OTAN. Y aquí hay una cuestión semántica importante. No es lo mismo solicitar a entrar a la OTAN que ser invitado a entrar en la OTAN. Y aquí también hay una cuestión que se utiliza mucho para la manipulación. No es lo mismo decir Ucrania pidió ser socia de la OTAN
que podía ser la excusa de Putin para meterse, que haber sido invitado por la OTAN a ser miembro de. Ese punto no está claro. Sí, Ok. entonces hay que entender que 300 millones es nada. Hay tanques de guerra que uno solo cuesta 300 millones. Y a mí me hizo gracia porque yo vi unos videos donde habían ciudadanos ucranianos practicando con escopetas de perdigones. Vamos, esto es una guerra de verdad. Y aunque los medios de comunicación occidentales, sobre todo CNN, te quieren presentar un ambiente bélico, no lo logran del todo todavía. Hay explosiones, por lo visto Rusia está eliminando toda la capacidad militar de Ucrania, son blancos muy seleccionados. Por supuesto, no hay las famosas armas de precisión, nadie las tiene y siempre hay un cohete que sale mal y le pega un edificio de apartamento, o sea que esas cosas van a ocurrir. Yo no creo que la voluntad de Rusia sea ni conquistar ni ocupar Ucrania. Incluso Putin ya ha dicho, no Putin, su vocero, invitando a los militares ucranianos a que depongan al presidente y tomen el poder. Ahí hay muchas cosas en juego. Entonces, yo no creo que esta guerra va a pasar de eso mismo, de quitar ese gobierno e instalar un gobierno más prorruso, que lo hubo en su tiempo, y generó una guerra civil y ganaron los prooccidentales. Entonces, ese jueguito se va a mantener. Claro, si eso se mantiene por mucho tiempo, Ucrania se va a sumir en la miseria. Nadie va a ir a invertir allá, que me recuerdo, Laureano, corrígeme, que fue de las primeras cosas que dijo el presidente: dejen de hablar de guerra, que me están dañando el negocio, o sea, las inversiones no van. Nadie se va ahora a decir, voy a colocar 100 millones de dólares en una fábrica, pero si esa gente está peleando. Entonces, yo creo que ese es un tema. Y por supuesto, algo que dijo al inicio Laureano es importante. Esto es una mala digestión de la Guerra Fría. Lamentablemente todavía, imagínense, el presidente de Estados Unidos es un anciano. Siguen pensando en códigos de la Guerra Fría. Y es una pena, porque no logran dar pasos hacia adelante. Búsquense lo que dijo Kissinger. Kissinger es luminoso. Kissinger dice, hay que pensar cómo esta guerra va a terminar. No en términos militares, sino en términos políticos. Toda guerra viene por un problema político, en el sentido general, pero termina políticamente también. No hay forma, no hay a balazo que termine. Profe, tiene ahí levantada la mano como si usted fuera mi estudiante hoy. Sí, es para ver qué se siente. A ver, quería retomar algo, un ingrediente más en esta conversación que estamos teniendo, y es sobre el tema del Tribunal Internacional. Después de la guerra de Yugoslavia, se buscó y se capturó a ex jefes de Estado y militares que fueron juzgados y condenados. Lo mismo pasó posteriormente en la guerra civil, es un eufemismo para hablar de un genocidio como el que ocurrió en Ruanda. Y yo creo, por eso dije que era mi fantasía, lo dije tal cual porque yo creo que no va a ocurrir, pero creo que Putin debería terminar también encausado en ese tribunal, porque no puede ser que se utilice la guerra como un instrumento de política exterior. Y quiero recuperar ese argumento porque fue precisamente el que se utilizó para condenar a muerte a Joachim von Ribbentrop. Ese fue el ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi. Él fue específicamente condenado por utilizar la guerra, tal cual, lo estoy diciendo textualmente, utilizar la guerra como instrumento de política exterior. No podemos, la humanidad no se puede permitir retroceder a los años 40 en este sentido. Hay muchas vías alternativas para resolver conflictos. ¿Hay conflictos? Sí. ¿Habrá conflictos en el futuro? Sí. Pero la guerra no tiene que ser el método de negociación. Si no somos capaces de superar eso, la humanidad se va a extinguir. Eso sí quiero dejarlo claro. Yo me pregunto Perdón, realmente, sí. Emily, un segundo. Déjame decir también algo importante. Recuérdense que Estados Unidos acaba de salir de Afganistán con el rabo entre las piernas. Y de alguna manera, algunos en Washington quieren que este conflicto recupere como la buena imagen. Pero con tan mala suerte que lo primero que hizo Trump fue felicitar a Putin. Entonces, ese es algo que nunca se había visto en la historia de Estados Unidos. Que uno que fue presidente
o candidato termine felicitando a un presidente ruso por estar haciendo una guerra que Estados Unidos está opuesta a ella. Entonces, recuérdense que hay elecciones de medio término. Eso también Estados Unidos se la juega. Es lamentable que esto esté ocurriendo así, porque posiblemente parte de este conflicto tenga unos fines electorales, Laureano, y estoy de acuerdo con lo que dice Laureano. Se juega con eso, o sea, sería una demostración de pulso de Biden, de yo aquí no le permito a Putin. Y realmente ahí traemos a colación, y yo diría que es uno de los principales actores que también que nos afecta a nosotros por las relaciones que tenemos con Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta esas sanciones que se buscan implementar en Rusia, esas sanciones y también lo que conlleva una ocupación de Ucrania, lo que conlleva la falta de inversiones, como usted mencionó, doctor David, sabiendo también que Ucrania es el cuarto, le dicen el gran granero porque es el cuarto exportador más grande de cereales y granos. ¿Cómo esto nos puede afectar a nosotros? En República Dominicana solamente se habla de que, ok, va a subir la gasolina, ya cada viernes va a seguir subiendo más, pero yo entiendo que hay un punto, lo podemos ver desde el macro contexto, que esto sí nos puede afectar. Mira, porque continuamente estoy recibiendo, yo estoy vinculado a muchas páginas que me mandan datos actualizados y amigos economistas. Ojo, las cosas están muy caras y no es por la guerra, viene de la salida de la pandemia. Yo siempre he dicho que la pandemia a nivel económico, contrario a la crisis del 2008 en el mundo, no aquí casi ni se sintió. En el 2008, para que utilicemos una imagen que todo el mundo entienda, teníamos un coche de lujo y lo chocamos. Y entonces eso se desbarató el carro y hubo que comenzarlo a hacer. Con la pandemia fue diferente. Tenemos un coche de lujo, lo apagamos, cerramos la puerta y el coche está ahí. Hay que volverlo a encender. No se desbarató el carro. Entonces, ese encendido está tomando tiempo. Mira todo el problema que hubo con el tema náutico, el envío de mercancía. O sea, arrancar todo ese juego y va barco y viene barco y carga que viene y carga que va. Eso nos está tomando un tiempecito y eso encarece la mercancía, encarece los productos. Y de pronto, esta guerra salta las alarmas en las bolsas de valores. Recuérdense que la mayor parte de esos productos que tú mencionas, alimenticios, pero también el petróleo, cotizan en bolsa. Entonces la bolsa se comporta de acuerdo a las expectativas de los que tienen dinero puesto ahí en mercancía a futuro inmediato. No es un indicador objetivo. Si yo creo que las cosas se van a poner caras, la encarezco con mi comportamiento. Si yo veo que va a haber sobreabundancia y todo va a estar bien, lo abarato con mi comportamiento en bolsa. Entonces, ya el petróleo se acerca a los $100. Eso no se va a mantener tanto tiempo. El mismo Estados Unidos no le conviene seguir escalando la inflación. Va en contra de las elecciones. Hay beneficiarios inauditos. Venezuela está aplaudiendo. De repente Venezuela le puede entrar un dinerito extra que no contaba con él. O sea, miren cómo de repente esto puede ayudar a Venezuela y a la dictadura de Maduro. Entonces, el tema económico yo no creo que se mantenga mucho tiempo porque no le conviene. Los alemanes, me corría el Laureano, van a pasar frío si el tema del gas no se aclara rápido, porque ellos se calientan con gas ruso. De por sí en España, la cuenta de electricidad me dicen que es para provocar infarto. Lo que llega cada mes es un susto. Son cuentas altísimas. Entonces, ahí va a haber un tema de discusión. Claro, Estados Unidos quizás apueste a dar suministro, pero no es tan sencillo para Estados Unidos dar un suministro eficiente de esos productos, sobre todo gas, petróleo, igual que lo hace Rusia, que lo hace a través de gasoductos y que llega de una vez. Entonces yo creo que ahí las famosas penalidades que le van a poner a Putin no van a durar mucho. Lo que todo Occidente está esperando es que Putin pare el proceso y se siente a hablar con el presidente ucraniano. Claro, hay la amenaza también de que lo coja preso y ponga en su lugar a otro que esté con él. Hay muchas variables en juego.
pero la inflación no la soporta casi ninguno de los países de Occidente. No la va a poder soportar. Otro beneficiario es China, porque ahora Rusia se vuelca hacia China, es su gran amigo, su gran socio. India también, o sea que veremos pronto gasoductos en gran cantidad de Rusia hacia China y China los necesita. Entonces, el asunto está complicado, no es tan sencillo. Mira cómo Bolsonaro va y visita a Putin. Bolsonaro de derecha visita a Putin. El presidente de Argentina visitó a Putin recientemente. O sea que estamos en un mapa muy poco definido. Ya no es el Estados Unidos de antes, no puede bravonear. Europa ahora le tiene cierta desconfianza a Estados Unidos, porque Europa vivió 4 años con un presidente americano que prácticamente estaba disolviendo los lazos entre Europa y Estados Unidos, en la OTAN y en todo lo demás, porque él como que no le importaba eso. Pero yo creo que ahí hay un escenario muy complicado. Y Putin está jugando el juego de hacia su propia gente, decir yo soy el pato macho. Y aquí yo sé, y si se meten conmigo, juego. No me quedo en amenaza. Hasta ahora el único que ha movido una pieza hacia adelante es Putin. Los demás no han movido ninguna pieza, incluso lo que decía Laureano. El tú colocar misiles o tanques en países de la OTAN cercanos a Ucrania es natural, porque son parte de la OTAN. El único que ha hecho un movimiento, que ha demostrado, me voy, como dicen, me mojo, entro, ha sido Putin hasta ahora. Y yo entiendo que por eso es que se ha comentado bastante que el presidente ucraniano ha dicho que lo han dejado solo ante esta situación y realmente eso crea yo creo que genera incluso aún más expectativas. Profesor Laureano, cuénteme. No olvidar, dentro de ese conjunto de variables económicas que estaba mencionando David, que esta guerra ha sido planificada para que fuese una guerra relámpago, no una guerra de desgaste, porque ya ningún país europeo puede soportar una guerra de esas características, o sea, estilo Vietnam, para que nos entendamos, eso no se soporta. Y si sigues la estrategia de los movimientos y ofensivas del ejército ruso en Ucrania, pues te das cuenta que eso tiene pinta, apariencia de guerra relámpago. ¿Por qué? Porque tú has puesto el aparato productivo a trabajar para el ejército, no olvidemos eso. Mientras tanto, los bienes de consumo no es que no se produzcan, es que pasan a un segundo plano. Tú eso no lo puedes sostener indefinidamente. Y si no, estudien la economía de la Alemania nazi y una de las variables por la que se hundió fue esa, porque al final tenías la disyuntiva de o producir bienes de consumo para tu propia población o estar manteniendo activo y engrasado a tu propio ejército. Eso tú lo puedes hacer por un corto periodo de tiempo, no a largo plazo. Por tanto, eso de las sanciones económicas tiene importancia en esa línea, porque mientras tú desvías tus fondos para sostener económicamente la ofensiva, después además piensa que el resto del mundo te está bloqueando total o parcialmente tu sistema productivo. Así que sigo apostando a que este conflicto en la parte bélica va a ser corto, en la parte bélica. Sin embargo, profesor, yo he visto noticias recientemente, y me pueden corregir, donde es verdad, ya esos conflictos bélicos de guerra tradicional, de armamento, se ha reducido bastante, incluso son escasos, yo diría, las situaciones que ocurren en los últimos años. Ahora, vemos que Anonymous ha intentado entrar en los ciberataques y eso se refleja también como, y creo que lo leí en el libro de Yuval Noah Harari, que él decía que ya esos conflictos bélicos no son sostenibles, así como se dice. Pero si entramos en crímenes cibernéticos, ahí la cosa puede tornarse un poco distinta. ¿Podría eso ser una variable que influya? Totalmente, totalmente. Pensemos en todo el tema de la banca electrónica. Imagínate un hackeo masivo de los principales bancos y un vaciado de cuentas, incluso del Banco Central ruso. Pues sería una catástrofe. Eso no es tan ciencia ficción para nada. O sea, que eso sí, eso cambia completamente la cosa, porque ellos dijeron explícitamente ataques cibernéticos como nunca antes visto. Claro, pero Sí, del otro lado también. Sí, miren, vuelvo y repito, tal como dice Laura, no, esto no va a durar mucho. Claro, los medios de comunicación están haciendo su agosto. Yo veo las noticias y ahí todo el mundo dice, a pelear, a pelear. Entonces eso no funciona así. Es lamentable que mucho de la línea noticiosa
se vale del tema bélico. Pero hasta ahora yo no he visto escenas así dramáticas. Se ve a lo lejos unas explosiones y ya hay algunos dicen que eso tiene que ver con bases militares. O sea, y ni siquiera están entrando a las ciudades a combatir. Los rusos están rodeando las ciudades, creándole cerco y avanzando hacia objetivos militares. Yo creo que por ahí va la cosa. Y el presidente dijo que no se va, que él se queda, porque ya los americanos le estaban diciendo, te saco de ahí. Y ellos dijeron, no, yo me quedo acá. No sé, yo pienso que ahí hay muchas variables en juego a tomar en cuenta. No creo que sea una guerra muy prolongada. No todos los países europeos están de acuerdo con muchas de las sanciones económicas. Hay intereses en juego, ventajas. Repito, yo no creo que eso vaya mucho de ahí. Hay también la expectativa de si Putin piensa volver a renovar un mandato o ya va camino de una especie de heredero, de delegar un heredero. Mire, fulano, que va a ser presidente ahora. Ya una vez lo hizo, ustedes se recordarán, con un primer ministro que lo convirtió en presidente y él pasó a ser primer ministro. Pero el señor pedía permiso para todo lo que tenía que hacer y volvieron de nuevo a invertirlo. Entonces no sé qué va a pasar en ese sentido, pero Estados Unidos está más débil, no es el Estados Unidos de antes, por favor, tomemos en cuenta eso. Al mismo tiempo, China sigue creciendo. China aparentemente está al margen de todo ese pero China lo que está es produciendo. Ya quieren meter a China de que va a atacar Taiwán. No parece ser el estilo de China. Los chinos vienen de 5.000 años atrás y pueden esperar 1.000 años más por Taiwán. Y creo que ellos juegan al juego de pongo la mano y me va a caer en algún momento en la mano. No creo que ellos jueguen al juego de una guerra. Además, atacar Taiwán sería destruir su capacidad productiva y eso le conviene a los chinos. Y Taiwán sigue siendo, ojo, que la gente se olvida, Taiwán sigue siendo uno de los mayores inversores en la economía china. O sea, dinero de Taiwán metido en China como inversión. Y los chinos siguen siendo lo que tienen la cuota mayor de deuda de Estados Unidos, no sé de España cuánta, pero de gran parte de Europa. Ellos han comprado la deuda, o sea que también es el cobrador. Hay cosas que no se dicen, que uno tiene que saberlas para entender qué juego es este y hacia dónde va. Sí, por eso mismo me ha gustado este conversatorio, porque podemos de alguna manera u otra aclarar esos detalles, porque así como dice el doctor David, los medios de comunicación están haciendo su agosto. E incluso he visto reportes de psicólogos que recomiendan a las personas que son muy ansiosas bajarle un poco a las redes sociales, porque ese bombardeo constante no nos está haciendo bien de alguna manera u otra. Entonces, aquí yo entiendo que quiero hacerle una pregunta a Laureano, usted como sociólogo que también puede darnos un poco de vista en esto. Tantos años, tenemos ya 3 años, 2 años y medio en un conflicto social. Venimos de una pandemia que nos cambió de alguna manera u otra nuestro estilo de vida, nos cambió, yo diría que todo en general, y que ahora es que estamos intentando salir. Intentamos salir y ahora empieza un conflicto que de alguna manera u otra nos está afectando en la psiquis. ¿Eso no va a tener algún tipo de incidencia en el largo plazo, 10, 20 años, en esta generación? ¿Lo dices por el lado de la pandemia o lo dices por el conflicto bélico? ¿O por las Por dos los dos cosas? juntos, porque, o sea, yo vi un meme que decía, claro, o sea, ya yo no quiero seguir escribiendo momentos en la historia, porque yo estoy definida y sé que ya los libros de historia va a haber que cambiarlo todito. Entonces, una generación vivir tantas cosas, algo nos tiene que hacer, ¿no? No, a ver, esto es un poco, disculpa que utilice esta expresión, esto es un poco mitológico. Yo creo que a cada generación le toca vivir grandes momentos de la historia. Yo, por ejemplo, con un grupo de estudiantes mencionaba ayer, porque me estaban diciendo eso, digo, bueno, ustedes han vivido eso, pero a mí me tocó vivir la caída del muro de Berlín y eso es todo un referente. Y ahora la gente como que se ha olvidado de eso. A mí me tocó ver la caída de la Unión Soviética, cuando parecía que la Unión Soviética era eterna. Y ahora nos ha pasado esta pandemia, pero señores, tengamos perspectiva. La generación siguiente, la de tus hijos, vivirá otros grandes momentos históricos. Aquí lo importante es tener humildad y vista para saber que la historia es un mega hilo conductor,
que continuamente produce procesos y transformaciones sociales, porque la historia no se termina, no hay un punto de finalización de decir, hemos llegado al final de la historia, ahora ya no va a pasar nada más, vamos a vivir en estática permanentemente. No, la estática en la historia no existe. Los seres humanos somos pura evolución, por definición, y eso aplica en lo individual y en lo social. No sé si con eso te he respondido. Sí, no, sin lugar a dudas, eso me ayuda mucho a entender esa ansiedad que existe y también entender que somos una generación que creemos que, o entiendo que no estamos tan adaptados a estos conflictos o no los entendemos como cosa normal y queremos que las cosas se solucionen muy rápido. Y realmente hasta una pandemia toma tiempo para sanar. Y entiendo que así socialmente nosotros también iremos sanando después de todo esto. Podríamos decir que en cuanto a República Dominicana, algún alguna medida que se podría tomar o que podríamos tomar para que esto económicamente no nos afecte tanto? Es que no tiene que ver con la guerra, tiene que ver con que la mayor parte de las materias primas relacionadas a toda la actividad productiva dominicana viene de fuera. Por ejemplo, el arroz. ¿Tú quieres algo tan dominicano como el arroz? Sí, pero los fertilizantes, los productos contra las plagas, todas esas cuestiones vienen de fuera, o como producto elaborado o como materia prima para elaborar. Y eso es un tema. Los pollos. Hay uno en específico que preocupa mucho, que es la cebada, y más para la República Dominicana que para la cerveza. Eso yo he visto que hay algunos reportes. ¿Sube o no subirá la cerveza? Es una preocupación de Laureano. A mí, con que el café no lo suba, no tengo inconveniente. Ahora, los pollos. La gente cree que aquí producimos pollo. Realmente ensamblamos pollo, porque todo lo demás que viene de fuera y se arma aquí en una granja, ya aquí ensamblamos pollo. No, no es que los producimos, tenemos que entenderlo claramente. De las pocas cosas que producimos netamente aquí, por ejemplo, como el tabaco, no nos lo podemos comer. Entonces, lo demás casi todo viene de fuera, incluyendo el combustible. El combustible viene de fuera, nosotros no tenemos pozos petroleros ni de gas. Entonces, todo eso viene de fuera. Es complejo, repito, es muy complejo y puede haber beneficios que ni sospechamos. Te pongo un ejemplo de un beneficio. Si el precio del petróleo sigue subiendo, óyeme bien, va a haber dos productos, o mejor dicho, dos formas de energía que van a ser más viables. Una es el tema del carbón, que lo han estado abandonando, y algunos países dirán, no, espérate, no somos locos, tenemos que volver al carbón, porque esto tiene que moverse. Y con Punta Catalina nosotros nos convendría mayor suministro de carbón, por ejemplo. Y el otro aspecto son las energías renovables. El crecimiento y desarrollo de las energías renovables está muy ligado a que las energías convencionales en base a petróleo suba el precio mucho. Y entonces tú dices, más barato comprar paneles solares, etcétera. Si el petróleo baja mucho, ¿y a qué me voy a meter en eso? Prefiero mejor comprar gasolina, que me sale más barata. O sea, hay una relación entre fuentes de energía tradicionales y fuentes de energías modernas que no son contaminantes. Entonces, un subión del petróleo puede llevar a eso, puede llevar a que tengamos que invertir rápidamente a menor costo en viento, en sol, en otras variedades y que se inventen nuevas modalidades de producir. Y que se puedan incluso generar incentivos para que esto se promueva aún más. O sea que ahí tenemos un beneficio que incluso entiendo que nos beneficiaría mucho a la República Dominicana, siendo nosotros teniendo la posibilidad de tener paneles solares y de producir mucha energía alternativa y limpia, porque la gente cree que sea una alternativa, no significa que sea limpia y sostenible. Profe, me está levantando la mano. Es que quiero ganar mis 10 puntos de participación. A ver, quizás recuerdas esto, eras joven cuando estabas en clase conmigo. A nivel de macroeconomía dominicana, mientras la entrada de divisas dependa de las remesas y del turismo, es decir, sector servicios, seremos muy vulnerables porque quiere decir que en definitiva dependemos de la voluntad de terceros. ¿Cómo se fortalece un sistema económico?
pues apostando al sector primario, es decir, ganadería, agricultura, en lo que depende de nosotros mismos y que podamos consumir nosotros mismos. Ojo, la economía fuerte para mí, no soy economista, pero entiendo que la economía fuerte es aquella que es diversa, que no depende de un solo renglón o de un solo sector. O sea, yo también vería con malos ojos que dependiéramos totalmente del sector primario. Pero yo creo, y ojalá ahora tuviéramos un economista con nosotros, creo que seguimos dependiendo demasiado del sector terciario. O sea, remesas y turismo, viene una pandemia y se acaba todo. Viene una guerra, se acaba todo. Viene un estornudo y se acaba todo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, a ver si aprendemos la lección, poco a poco, con mucha planificación económica, de diversificar un poco los sectores productivos, porque si no, vamos a estar literalmente hipotecados toda la vida. Totalmente de acuerdo con lo que dice Laureano. Eso es clave. Y estos son aprendizajes, señores. Toda, como decía Laureano ahorita, Emily, toda generación vive sus propios procesos y lo marca. Cuando yo tenía la edad tuya, yo pensaba que el mundo se iba a acabar con un enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos con cohetes nucleares. Yo estaba seguro de eso. En algún momento se le escapa a uno, un técnico, apretando un tornillo, lanza un misil y del otro lado no le van a preguntar, ¿fue de maldad o fue sin querer? Sino que le van a devolver y al ver los otros que le tiran, le van a devolver y aquí no va a quedar nadie. Mira, pasó y no hubo nada del otro mundo, pero hace 20 años creíamos que íbamos a tener una hecatombe de guerreros musulmanes atacando todos los puntos del planeta. También ISIS, llegó un momento en que creíamos que ISIS iba a ocupar todo, como era el califato. Nada, hoy en día nadie habla de ISIS. Y de alguna manera se ha vuelto al expediente de la Guerra Fría en Europa, que lo que te indica es que son muy brutos a nivel de geopolítica, la mayor parte del liderazgo. Un liderazgo bruto, no estoy bromeando con esto, no lo estoy diciendo como insulto, es que lo son muy brutos. Y tú lo notas cuando hay otros análisis que te dicen, pero estamos desperdiciando recursos. O sea, toda guerra, Emily, y a los amigos que nos escuchen, es un desperdicio de recursos, fuera del drama humano ético. O sea, tú estás gastando material que debería de servir para construir cosas, para, como decía Laureano, pongámonos a hacer agricultura. Ah, no, entonces vamos a destruir todo esto, material que se pierde y que hay que volverlo a hacer. Todos los países que han vivido guerra saben que después que se acabó la guerra hay que comenzar a reconstruir. No te queda otro remedio. Entonces dice, y todo lo que había antes, no, eso ya se destruyó. Y eso ya pasó. Eso es tonto, eso es tonto. No, y sin duda, y yo entiendo que podemos resaltar, incluso será una de las preguntas que tenía, pero la hemos, yo entiendo, desglosado en el conversatorio, era que realmente si vemos a Rusia, que tiene una crisis económica general desde el 2014, este no sería el mejor momento para empezar a invertir o para pasar a poner recursos económicos que podrían ser reutilizados en favor del pueblo ruso. O sea, haciendo esto, yo entiendo que a pesar de que esto puede pasar así, ya esto va a tener alguna repercusión en el pueblo ruso en general. Totalmente. Una cosa son los líderes mundiales y otra cosa son las sociedades que gobiernan. Y no necesariamente hay una súper identificación entre ambos. Acuérdate de las protestas, bueno, minúsculas por televisión, pero sabrá Dios cómo eran, las protestas en Moscú y en el mismo San Petersburgo, que no es por nada, pero perdieron la sede de la final de la Champions. Están perdiendo ahora todas las selecciones, se han negado a competir con la rusa en los partidos clasificatorios para el Mundial de Qatar, que eso es ya mismo. O sea, la erosión de imagen exterior de Rusia también es un factor a tener en cuenta a la hora de hablar de inversionistas, turismo, etcétera, porque de aquí a que a un turista se le ocurra que visitar Rusia es interesante, van a pasar unos años. Mire, que tengo un amigo que va pronto para Rusia, no sé cómo se va a hacer, pero vendrá con testimonio, digo yo. Pues prácticamente será con el billete regalado. Hubo un economista dominicano, historiador, que respeto mucho, tiene grandes obras, que en un programa de televisión le preguntaron, ¿qué pasa si hay un dominicano todavía en Ucrania, en la capital? Él decía, como buen dominicano, que coja una guagua y se vaya de ahí. Porque como ya no es posible coger avión, dice, que coja una guagua y se vaya de ahí. Sí, Entonces, sí. Realmente, y yo entiendo que hemos dejado plasmado algo que se plantea mucho en la política internacional, es que Rusia ya pasa
podríamos decir, a verse como una megapotencia, pero en decadencia. Eso se ha visto y se ha reflejado, incluso muchos entienden que hay un sentimiento detrás de Kiev, que era la capital de todas las ciudades rusas, que Kiev ahora mismo pertenece a Ucrania. Entonces, también dicen por ahí que existe como ese sentimiento, ese romanticismo dentro de Ucrania, y específicamente para Putin. Bueno, doctor David Laureano, ya también sabemos cuál ha sido la posición de nuestro presidente aquí en República Dominicana. Básicamente ya ha expresado y muchos se han escandalizado y hemos visto videos populares que dicen por ahí de que por favor no envíe recursos, y realmente vamos a esclarecer un poco. A República Dominicana no tenemos un peligro de seguridad, podríamos decir, no tenemos ningún tipo, no tenemos nada de qué temer, así que yo entiendo que podemos cerrar con eso y con esa paz, de que simplemente debemos de creer que la historia es algo a largo plazo, como dice Laureano, y que esto nos tomará tiempo, pero que vamos a ir sanando. Bueno, el chiste que tú hiciste de la cerveza, yo te podría decir que fui al Nacional y no encontré ensalada rusa hoy. Debe haber algo ahí. Hay huelga ya, eso es que hay huelga ya. Eso es que hay huelga. Ver, es broma. Yo no andaba buscando ensalada rusa hoy. Sí, bueno, Laureano, vamos a resaltar, y algo que quiero decir, que mi profesor Laureano tiene una cuenta en Twitter, se llama @Laure de la Cruz, y realmente es muy interesante seguirle para estar al tanto de todas las críticas, profe. De verdad, a mí me encanta, porque usted lo dice con su sarcasmo, pero siempre con un punto de vista de crítica constructiva, y que nos puede servir para conocimiento general. Si quieren promocionar algún canal de contacto para cualquier duda, también podremos divulgarlo por aquí. No, simplemente en mi cuenta de Twitter, @Laure de la Cruz, y de advertir que detrás de toda ironía siempre intenta haber una enseñanza. Evidentemente soy humano y me puedo equivocar en más de una de ellas, pero les garantizo que la intención siempre es constructiva. Bueno, muchísimas gracias, doctor David, profe Laureano, por esta oportunidad. Y yo entiendo que con esto logramos calmar un poquito las aguas y también de concientizar a muchos jóvenes que nos siguen y que pueden tener esas dudas. Y qué mejor que ustedes dos, profesores también de una universidad con mucho, que yo puedo resaltar la excelencia académica en esta. Y yo entiendo que es la mejor fuente ahora mismo para obtener información. A ustedes que siguen Emily Podcast, muchísimas gracias por sintonizar este episodio especial. Y recuerden suscribirse, poner cualquier otra pregunta que tengan aquí debajo en los comentarios y unificarse ahí al Patreon, ya sea con $1 mensual, garantizas que lleguemos con este contenido de calidad. Hasta la próxima.